todos los españoles. Yo quiero comentar, la lengua valenciana tuvo su siglo de oro literario entre los siglos XIV y XV, siendo el primero entre las lenguas neolatinas, antes incluso que el italiano. Así podemos decir que la primera imprenta de la península estaba en Valencia, que el primer libro impreso lo fue en Valencia en el año 1474. La primera letra de cambio se hizo en Valencia en 1371 y Ausías Mar, Jaume Roig, Joanot Martorell, clásicos valencianos integrantes señeros del siglo de oro de la lengua valenciana, que junto a Miguel de Cervantes, en la obra Persiles y Segismundo, dice que la lengua valenciana, que es graciosa lengua con quien solo la portuguesa puede competir por ser dulce y agradable. La primera impresión de la Biblia, una lengua románica, dice de lengua latina la nostra valenciana, hecha por Fray Bonifacio Ferrer, uno de los primeros diccionarios románicos conocidos, el Liber Elegantorium, publicado en Venecia en 1489, en latina et valentana lengua. En cuanto al papel de la Real Academia Española de la Lengua, cabe recordar que en 1923 entró como académico el filólogo padre Lluís Fullana en nombre de la lengua valenciana, estando hasta 1948. Y en 1926 fue el rey Alfonso XIII el que firmaba un decreto en el que se daba entrada y cabida a la lengua valenciana. Alejandro Cirici, catedrático de arte y ponente en el Consejo de Europa sobre lenguas minoritarias, vale la pena decir lo que declaró en el diario ABC el 5 de abril del 8 de 1980. En cuanto al valenciano, aquí la cosa es muy pintoresca. Verá, los catalanes escribimos en valenciano o leridano. Es una cosa muy curiosa el hecho de que nuestra lengua ha tenido su desarrollo literario a partir del valenciano. Creo que era importante que algunos de estos testimonios, de los que se podrían aportar muchísimos más, constaran en el libro de sesiones y verdaderamente espero, estoy convencido de que se va a hacer honor verdaderamente a la Carta Magna de todos los españoles y al Estatuto de Autonomía que consagra la lengua valenciana como lengua histórica que lo es y al mismo tiempo merecedora de estar en la Carta de las Lenguas Minoritarias, en la que espero que naturalmente la señora ministra hará honor al tema y se preocupará. Muchas gracias.